Buenos días, Dios los bendiga. Gracias a Dios que ya estamos aquí otra vez, ¿verdad? Sábado, a descansar, a disfrutar, a convivir. Bueno, que sea lo que Dios quiera el día de hoy. Mientras Él sea con nosotros, todo va a estar bien. Bendito sea Dios. Bueno, pues nosotros vamos a continuar nuestra lectura bíblica en el capítulo 4 de Levítico. Y la bendita palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo asimismo a su Santo Espíritu que sea Él leyendo con nosotros, leyendo por nosotros y dándonos el entendimiento a lo que Él nos revela. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. El capítulo Levítico 4 habla de las ofrendas por el pecado. Son ofrendas por pecados que se hacen no intencionales, ¿sí? A veces hacemos algo que no nos damos cuenta, ya hasta después nos damos cuenta que era algo muy malo. Entonces son para pagar pecados no intencionales, de impureza, de negligencia o simplemente por imprudencia, no por rebeldía a Dios. A veces hacemos algo sin saber. Entonces, esta ofrenda por el pecado era una ofrenda requerida. Ya ven que las anteriores eran voluntarias, esta es requerida. Y la ofrenda por el pecado era para mostrar seriedad ante el pecado. ¿Sí? O sea, mostrar a Dios que nos dimos cuenta que era algo malo, pero que no lo íbamos a volver a hacer, ¿verdad? Era algo que el Señor pedía para ser conscientes, hacernos conscientes de que eso que hicimos, quizá lo hicimos no por rebeldía a Él, pero que tomáramos en cuenta lo que habíamos hecho ya para ser conscientes y no volverlo a hacer. Y no era por ser rebeldes a Dios, ¿ok? Y era una ofrenda requerida. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas. Los 2 riñones, la grosura que está sobre ella y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. De la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y al pie del becerro y toda su carne con su... No, me equivoqué. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol. En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña
en donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Ven, o sea, que erraron, que se equivocaron, pero no fue por rebeldía, no fue, como decimos nosotros, adrede. No, o sea, fue algo, pues, que puede pasar, ¿verdad? Y más adelante nos menciona más o menos cosas que nosotros podemos hacer sin darnos cuenta que son malas. Dice, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Porque luego de que es conocido ese pecado, ofrecerán un becerro por expiación y lo traerán al tabernáculo. Y los ancianos pondrán sus manos, lo degollarán, y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro, expiación es por la congregación. Cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero o hembra, sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación por su pecado que habrá cometido y será perdonado. Se fijan que eran diferentes animales según las diferentes clases de pecado, pero acuérdense que eran pecados por hierro, o sea, erraban, no se daban cuenta.
Más adelante nos van a explicar más o menos qué clase de pecados son esos. Y estas son las ofrendas por el pecado. Pecados que no fueron por rebeldía a Dios, no fueron intencionales, que fueron, puede ser por negligencia o imprudencia, no intencionales, y simbolizaba la seriedad de nosotros, ¿verdad?, de los israelitas, de que vamos a ser conscientes de que lo hicimos imprudentemente, no intencionalmente, pero cuando nos dimos cuenta, hacemos conciencia y no lo volvemos a hacer. Esa era la intención del Señor por la ofrenda por el pecado, y era requerida. Y vamos a recordar otra vez, la muerte de Cristo restaura nuestra relación con Dios. Ahorita ya no tenemos que hacer nada de esto, pero si aprendemos que podemos hacer algo por imprudentes, por negligentes, no intencionalmente, no por rebeldía a Dios, pero si aprendemos que hacemos conciencia de que nos equivocamos y nos vamos a esforzar para no volverlo a hacer, ¿verdad? Bueno, pues terminamos el capítulo 4 y primero Dios nos vemos para ver el capítulo 5. Que tengan un hermoso sábado, disfruten a su familia, abracen y convivan en armonía, porque la armonía es una bendición y nadie la puede realizar a menos que quiera. Entonces, vamos a ser intencionales en ser partícipes de convivir en armonía. Que Dios me los bendiga, me los guarde y que tengan un bonito día. Hasta mañana. Bye.